Buenas tardes. Parece que no llegaba este momento. Al final, los medios técnicos cuando funcionan va muy bien, pero cuando no se alinean con nuestras intenciones nos retrasa todo. Pero va a merecer la pena la espera, yo creo. Bueno, pues como decía, buenas tardes, bienvenidos a este encuentro que vamos a tener. Desde el Secretariado de Catequesis hemos intentado preparar esta jornada con especial esmero, con la única intención de acercarnos y acercarles a todos a este nuevo catecismo de adultos de la Conferencia Episcopal Española, que junto a otros que ya conocemos por nuestra trayectoria pastoral y que utilizamos en la catequesis, viene a formar parte de todo un conjunto de catecismos que se han ido elaborando a lo largo de los años para distintas edades. Quisiéramos esta tarde suscitar en cada uno de ustedes, los aquí presentes y los que nos están escuchando a través del canal YouTube, las ganas de conocerlo más profundamente y así puedan también familiarizarse con él y se animen a utilizarlo como un instrumento que nos sirve para el enriquecimiento de nuestra fe personal, pero también para la fe de las personas que acompañamos. Lleva por título Buscad al Señor. En el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 16, se nos dice que los israelitas introdujeron el arca de Dios en la tienda que el rey David había hecho levantar para ella. Y después de ofrecer sacrificios, David entona un gran himno, que es por todos conocido, un himno de acción de gracias, y que comienza así: Dad gracias al Señor, invocad su nombre, cantadle, proclamad sus maravillas, sentíos orgullosos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, buscad su rostro sin descanso. La lectura de estos versículos me sugiere que la búsqueda de Dios se nos presenta no como una fatiga inútil. Buscar a Dios es un acto de amor, porque tenemos la certeza de que buscamos a aquel que se deja encontrar. Y se deja encontrar en lo concreto de nuestra vida y de nuestra historia. Dios irrumpe en nuestra vida y hace maravillas en nosotros casi sin pedirnos permiso, porque Él está habitando en nuestra tienda. Dios tiene nombre propio. Hace pocos días oíamos el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, un nombre que produce salvación en aquellos que le acogen y que produce también alegría, porque también es un nombre que nos sabe a afecto, a emoción y a ternura. En este esfuerzo de salir nosotros para buscar a Dios, y Dios que sale de una forma gratuita en nuestra búsqueda, se origina el gran acontecimiento del encuentro. El encuentro que marca un antes y un después en esa búsqueda del hombre. Ese acontecimiento fundante que nos permite saborear el gozo de la llamada al amor, a vivir en el amor, y nos mueve, pero también nos envía a ser testigos de ese amor compartiéndolo con otros, como ese gran tesoro del que nos habla el Evangelio. Seguramente quienes eligieron el título para este catecismo que presentamos esta tarde no estarían pensando en este texto de la Sagrada Escritura que he traído a colación. Pero no cabe duda que la elección de este nombre, Buscad al Señor, es cuando menos sugerente. Y nos puede también ayudar a focalizar el centro de interés de esta gran realidad. Los buscadores de Dios, los adultos que buscan a Dios hoy, y que es, sin lugar a dudas, para lo que ha sido creado este catecismo. Vamos a tener a lo largo de esta tarde 3 intervenciones que nos irán ayudando a ir adentrándonos en el texto y en la riqueza de la composición de estos 3 elementos, porque tenemos un catecismo,
una guía para el uso del catecismo y una carpeta con las celebraciones. Yo en este primer momento invitaría a Luis Laborda, que es conocido por todos, miembro del Secretariado de Catequesis, para que nos ayude a entender este catecismo en el marco de todos los catecismos de la Iglesia y lo que significa en concreto esta edición de este catecismo de adultos en el haber de nuestra Iglesia española, de una forma más concreta. Les dejamos con Luis, que nos ayudará en este primer momento a entender este catecismo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, estamos ante un catecismo de o para adultos, no excesivamente general, sino además con una finalidad muy concreta que la diré casi al final. Como momento inicial de esta presentación, según ha dicho ahora Fátima, vamos a encuadrar este catecismo en la historia general de lo que es de lo que son los catecismos en la vida de la Iglesia. Descubriremos así, me parece a mí, su principal aportación al momento actual, que es una aportación importante y además, desde mi punto de vista, muy rica. Fíjense, el catecismo siempre ha sido definido como una exposición orgánica y sistemática de los contenidos esenciales y fundamentales de la fe católica y de su moral. Los catecismos que han existido, que han sido oficiales, es solamente dos de la Iglesia Católica a lo largo de la historia, ahora enseguida lo explicaré por qué, general, de la Iglesia Universal, se han basado siempre, como otros intentos y otras propuestas, tanto en la Sagrada Escritura como en los Santos Padres, la liturgia y el magisterio. Siempre en lo que es la historia de los catecismos se ha diferenciado entre lo que puede ser un catecismo mayor y un catecismo minor, que es muy importante tener en cuenta esta doble cuestión. El mayor es el que engloba todo sin tener excesivamente presentes a los destinatarios. Los catecismos minor, sin embargo, en la vida de la Iglesia, así se han llamado, sí que tienen en cuenta tanto la cultura a la que se dirige la fe como el destinatario concreto. ¿Por qué esto? Porque la fe tiene que inculturarse. El catecismo mayor, estos catecismos más importantes de la Iglesia, lo que han hecho es mostrar, teniendo en cuenta la Iglesia Universal, los principios, lo fundamental de la fe en general, de nuestro cristianismo. Sin embargo, luego ya cuando nosotros, en nuestra determinada situación, cultura, etcétera, vemos ese catecismo, lo tenemos que adaptar, tener presente lo que es la inculturación de la fe, que es fundamental y que corresponde de una manera muy especial a la diócesis o a las conferencias episcopales, en tanto que es el encuentro de todas las diócesis de una región o de una nación. El primer catecismo, los catecismos decía yo antes que ha habido dos, pero hubo uno primero que de alguna manera, aunque no fue estrictamente oficial, siempre se considera como el primer catecismo. Es el redactado por San Pedro Casiano en el año 1555. Hasta esa fecha no surgió. Se estaba en esos momentos celebrando el Concilio de Trento. Y fíjense bien, surgió como una respuesta a lo que era la Reforma y al instrumento que utilizó Lutero y todos sus correligionarios para extender su pensamiento, que fue justamente un catecismo que él escribió y publicó en 1529. Una reacción, sobre todo,
de la congregación jesuita, de la Compañía de Jesús, en donde él era Pedro Casiano era jesuita, en donde quisieron salir al paso de estas afirmaciones de Lutero. ¿Por qué? Porque consideraron inmediatamente que el pueblo estaba acercándose a Lutero y dejando la Iglesia Católica por ignorancia. Quisieron entonces ofrecer un algo que le sirviese al pueblo, con las distintas adaptaciones que inmediatamente hicieron, para estar instruido en la fe. Muy rápidamente, Pedro Canisio y toda la demás gente que estaba a su alrededor hicieron de este catecismo, que se considera mayor, unos catecismos mínimos. Entre otros, por ejemplo, una de las cosas que hicieron fue hacer una pregunta breve y muy precisa, pero sin embargo una respuesta un poco amplia, de alguna manera destinada fundamentalmente a gente un poquito intelectual, a sacerdotes, bueno, a ese tipo de personas. Luego hicieron uno parvo, que pretendía ser como para los adultos en general, y por último uno para la gente, para los niños. Esto lo hicieron en una facción más o menos de 5 o 6 años. En ese ambiente, que es lo primero que podemos decir, surge ya, al concluir el Concilio de Trento y por decisión del Concilio de Trento, el primer catecismo oficial de la Iglesia, que se llama el catecismo, recibe este nombre, o Catecismo Romano o Catecismo del Concilio de Trento. Se publica en 1566, a los 3 años de haber concluido el Concilio de Trento, y va destinado fundamentalmente a los párrocos. Detrás de él, el mayor impulsor que estaba intentando que saliese es San Carlos Borromeo, que él quería, ante todo, reformar el clero. Fue una de las grandes cuestiones que se planteó el Concilio de Trento. Está en latín y prácticamente este catecismo fue inspirador de otra serie de catecismos y otra serie de sugerencias de obras, de pequeños asuntos que se fueron creando alrededor. El siguiente paso, vamos a decir, importante en la Iglesia, es el Papa Pío X, ya pasados pues casi 350 años, en 1905, saca él un catecismo, un resumen del catecismo romano, como una especie de compendio. El deseo de él es acercar lo que podía ser una cosa muy complicada a la realidad de toda la gente y de todos los cristianos. Es un papa que, como saben ustedes, es el patrono de la catequesis, y él estaba preocupadísimo por la formación y por el desarrollo de la catequesis. Pasan los años y llega el segundo catecismo oficial de la Iglesia, que es el que muchos de nosotros ya hemos conocido y los tenemos ahí, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, por Juan Pablo II en el año 1992, en octubre de 1992. Este mismo catecismo, que ya todos conocemos, que ha sido, que contiene, como decía antes, esa situación mayor para toda la Iglesia. Yo recuerdo la presentación de este catecismo, del Catecismo de la Iglesia Católica, y fíjense ustedes bien, pues sería allí a finales del 92, en diciembre del 92, que acudieron 32 medios de comunicación a la sala del obispado, a la sala allí que llamamos o que se llama del trono, aquella de la mesa grande, y allí todos estos 32 medios de comunicación, una cosa insospechada, pero lo que les importaba era tocar puntos. Y recuerdo que una de las cosas que más les llamaba es cómo podía la Iglesia condenar de una manera tan clara y dedicar un número al tema de los horóscopos. Yo recuerdo haber explicado con toda claridad los horóscopos. Claro, visto desde la cultura nuestra, aquellas personas que estaban allá decían, ¿cómo puede ser los horóscopos? Pero si eso es una cosa... Entonces, cuando yo recuerdo haber explicado con toda claridad lo que ocurría y cómo de alguna manera
los horóscopos, no en nuestra cultura, sí en otras, y en nuestra cultura en parte ya estaba empezando a desarrollarse y luego se ha desarrollado más, se tomaban las decisiones personales en función del horóscopo que hacía una persona determinada y que le ofrecía a quien iba a consultarle y pagaba por ese horóscopo y obligaba o de alguna manera encaminaba su vida. Eso no lo puede aceptar la fe. Evidentemente eso es mucho más importante en América y en naciones concretas de América que entre nosotros, que no tiene, en aquel momento no tenía prácticamente importancia. Esto, el mayor y el minor. Nosotros, evidentemente, a eso no le tenemos que dedicar ni medio párrafo. Pero, sin embargo, sí tenemos que tener presente otras cosas que igual no son necesarias tanto en América y que están en ese catecismo. Bueno, pues digo, surgió el Catecismo de la Iglesia Católica, que también tuvo un compendio que lo publicó Benedicto XVI en el año 2005. Un compendio que resumiese de alguna forma y que no tuviese la extensión para que verdaderamente cumpla la finalidad. Y es que las personas nos acerquemos al completo, a una visión completa de nuestra fe, para ver en su conjunto todo lo que es la fe católica. Catecismos oficiales, en la historia han ido surgiendo otros. Catecismos locales, personales, con mayor o menor fortuna en su difusión y usos. Todos podemos recordar de alguna manera, porque es importante tener en cuenta, uno que fue incluso anterior, conviene recordarlo, pero que luego en cuanto salieron estos catecismos, sobre todo el romano, tuvo muchísimas, no el de la Iglesia Católica, pero sí el romano, el de Trento, tuvo una serie de reformas muy importantes. El catecismo de Ripalda, que ya empezó en 1591, es la primera edición que se recuerda, que ya va preguntas y respuestas, es el primero que es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuestas. Primero, es que antes no había habido prácticamente ni se conoce. El de Astete, que ha llegado hasta tanto que fue de 1586, también un catecismo que fue ampliado, corregido, renovado y que además se hizo una versión para adultos, una versión para niños que fue llegando. Hubo otro que es menos conocido, de Mazo, un profesor en Salamanca, pero también con esa pretensión de alguna manera global y total, que se llamaba un catecismo, era un catecismo explicado, ¿no?, de preguntas y respuestas. El último, en 1990, de Arcos, de estos así más o menos generales. Llama la atención que de los 4 autores que ahora mismo acabo de citar, que son de alguna manera los más importantes que ha habido en este tema de redacción de catecismos, 3 de ellos siguen siendo jesuitas, o son jesuitas, perdón, eran en su momento jesuitas. Es decir, se entiende que la Compañía de Jesús tuvo una gran en esto, en todo este asunto de los catecismos. Fíjense bien, luego ya, a partir de ahí, en nuestra historia ya concreta de nuestro país, han surgido los catecismos escolares, los catecismos de infancia, que tenemos el último, que publicó la Conferencia Episcopal, que elevó una propuesta que había, sin tener la categoría de catecismo, para la primera etapa del despertar en la fe de los niños, lo elevó a catecismo uniendo 0 a 8 años, como orientación para los padres, para catequistas, etcétera. Ha habido adaptaciones del general que han hecho, de este catecismo de la Iglesia Católica, que han hecho pues personas ya concretas, los Yucat, ¿verdad? Estos distintos, que ha habido el Yucat para jóvenes, que se publicó en 2006, luego ese se fue adaptando para la confirmación, se fue adaptando para un montón de cosas, el de niños, que se publicó en el 2018, también desde el Catecismo General de la Iglesia Católica. Incluso salió otro que no es tan conocido, pero que es muy importante, con el mismo esquema y la misma pretensión, que se llamó el DOCAT, que es sobre la doctrina social de la Iglesia en concreto, publicado en 2016. Bueno, o sea, ha habido intentos de adaptación por todos los sitios. En nuestra diócesis mismo, saben ustedes que Monseñor Pildain, en el año 1940, él quiso publicar un catecismo. Cogió el Ripalda, lo que estaba en ese momento ya el Ripalda transformado, modificado, etcétera, y lo adaptó a lo que él veía y vivía aquí en nuestra diócesis, que además pues fue de alguna manera indicado que tenía que ser totalmente usado, etcétera, por el 8º sínodo de la diócesis en 1947. Bueno, a nivel ya, ¿qué ha pasado a nivel de adultos? A nivel de adultos
Hubo una cosa ahí un poquito, salió un catecismo que se llamó, o que se llama, perdón, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que tiene una síntesis preciosa. Es un catecismo minor, pero al final tiene, decíamos los delegados de catequesis en aquel momento cuando salió, decíamos que era más bien un catecismo mayor casi, para que luego desde ahí aplicásemos a las distintas realidades, porque pretendió ser un catecismo para los preadolescentes. Y a ver, aquel catecismo para los preadolescentes se les caía no de la mano y de todos los sitios. Salió una guía a la vez, bueno, decíamos que era más bien un catecismo para la familia y fundamentalmente para los adultos. Y así es la utilidad mayor que ha tenido. Pero luego sí que es verdad que en relación con los adultos se han hecho planes de formación. Ha habido una persona, alguien que se lanzó y dijo, bueno, pues voy a hacer mi propuesta de catequesis de adultos. Han sido muy utilizadas para formar a aquellos adultos que no tenían consistencia en la fe, o que querían renovar su fe, o que por una vez se acercaban a la fe, y había que intentar ayudarles en los grupos a hacer una catequesis de estilo catecumenal, llamábamos. Esto ha habido un montón de propuestas y un montón. Nosotros mismos en la diócesis hicimos una, en su momento, entre las diócesis. La redactamos fundamentalmente el actual obispo, Bernardo, y un servidor. Y luego después la apoyó un montón de personas que fueron aportando distintos temas, etcétera, hasta que se publicó. Se fue publicando, primero empezamos por algún tomo y luego ya se culminó siendo delegado de catequesis Simón. Fíjense bien, ahí eso fue a partir de los años 80. Incluso hubo un momento en que los obispos publicaron un documento sobre la catequesis de adultos en 1990, en donde se daban todas las pautas y todas las indicaciones, etcétera, que sirvieron para muchísimos elementos de orientación, etcétera. Ahora, así ya para adultos, es lo primero que nos encontramos es con esto, con este catecismo, específicamente aprobado como tal catecismo para catequesis de adultos. A ver, yo creo que es muy importante leer el subtítulo, y lo dice todo: buscar al Señor, y dice, catecismo para el catecumenado de adultos y la revitalización de la vida cristiana. Es decir, es una propuesta que se hace desde el episcopado, desde la Comisión Episcopal y desde el episcopado en definitiva, para esta finalidad, para atender a aquellas personas que tienen que bautizarse, digámoslo claramente, recibir los sacramentos de iniciación, bautizarse, recibir la confirmación y la Eucaristía, los sacramentos de iniciación, porque no se han acercado al Señor, por la causa que sea, y para revitalizar aquella fe de otros cristianos que no la han desarrollado. A mí me parece que este catecismo cumple realmente la finalidad de un catecismo minor, sobre todo minor, porque sobre todo tiene presente claramente la finalidad para la que se hace. Esto a mí me ha parecido lo más rico de los tres instrumentos que se ofrecen en conjunto. Pero incluso si cojo solamente el catecismo, me parece suficiente. Cumple esa finalidad. Son 49 propuestas de temas en donde en el conjunto general se cumple los cuatro principios que tiene que tener la catequesis. Por un lado, presenta el catecismo lo básico de la fe, no toda la fe. Para eso está el catecismo de la Iglesia Católica. Ya se irá avanzando después, una vez que la persona diga su sí convencido al Señor y reciba los sacramentos de iniciación. Aquí está lo básico para que pueda decir conscientemente y a fondo el sí a Jesucristo y a la fe. Lo suficiente. Y después tendrá que seguir formándose, creciendo en la fe, con la formación, etcétera, como todos sabemos. Lo básico está totalmente sistematizado para que de esa manera, al ser sistemático, vaya cogiendo paulatinamente a la persona. Es temporal, esto no es para toda la vida, esto tiene un tiempo que además de alguna forma se propone, diciendo unos temas, haciendo unas sugerencias, 2 años y medio, 3 años de proceso, de crecer, de ir conociendo, ir profundizando en lo que aquí se propone. Y por último, global, las 4 características de la catequesis.
Es decir, aquí no se va solo a la mente, sino específicamente el propio catecismo, no solo la guía y todo esto y a ver cómo lo hace el catequista y tal, no, el propio catecismo trabaja lo que es la experiencia de la persona, el mensaje cristiano y la respuesta que hay que dar en todos los campos. Intelectual, la respuesta de relación con Dios y con la comunidad orante y el compromiso en la vida, el cambio de vida, la conversión. El propio catecismo lo propone en cada uno de los temas. Por ese motivo, y además en esto y para esto hace una referencia clara e incorpora los elementos fundamentales del acto catequético. Ya en el propio catecismo están esbozados. No comento nada más de guías y demás, porque eso ya lo hará ahora Carlos, pero ciertamente en ese sentido pues entiendo con toda claridad que es un catecismo adecuado y muy correcto para la finalidad que se pretende. En toda la historia de la Iglesia, y de momento me atrevo a decir que es el primer catecismo que yo conozco, teniendo en cuenta catecismo como tal, de la Iglesia, que verdaderamente hace esto. Recoge la catequesis. Así, lo entiendo. No, ni Estados Unidos, ni Japón, ni nada. Me parece que es el primero que recoge esto con toda claridad en lo bueno que yo conozco. Se me escapará igual alguna diócesis, pero esto es lo que yo veo. Y por eso pues le doy gracias al Señor. Porque ha sido, se ha hecho, sí, se ha hecho. Pues gracias, Luis, por tu aportación. Nos has ayudado a colocar este catecismo dentro de la historia de los catecismos de la Iglesia y de la nuestra en concreto, y ya nos ha adelantado también un poquito de lo que vamos ahora a hacer en este momento. Yo invitaría a Carlos María, que también forma parte del equipo del secretariado, para que nos ayude a ir adentrándonos un poco más en los entresijos de esta edición, que como decía es el catecismo, es la guía y es también la carpeta de las celebraciones. Todos sabemos que, sabemos que la elaboración de un catecismo no es algo que se hace de un día para otro, sino que lleva un largo proceso, pero es un instrumento que como tal pues nos ayuda a todo eso que Luis nos ha ido diciendo en este momento, a que realmente sea un itinerario, que sea de una forma global, que se toquen todos los elementos de la vida cristiana y que nos ayude a ir introduciéndonos poco a poco en el misterio de la fe. Pues Carlos ahora nos explicará un poquito todo ese entramado que hay dentro y cómo podríamos utilizarlo para sacarle un mayor fruto a esta edición. Bueno, buenas tardes. Ya un poco Luis ha hablado de por qué surge ahora este catecismo de adulto, teniendo tantos materiales para trabajar el proceso catecumenal y también para revitalizar la fe. ¿Por qué surge un catecismo ahora para adultos? Él ha hecho referencia a la situación actual, social, cultural, religiosa, que es diferente a la de hace décadas, y por eso se ofrece este catecismo, para ayudar desde el lenguaje actual y la comprensión actual de la realidad a que las personas puedan hacer un proceso de fe. Los adultos puedan hacer un proceso de fe. Y también se ha referido a los destinatarios. Son aquellos que van a recibir el bautismo, por lo tanto, el catecumenado bautismal, pero también va destinado para los que quieren revitalizar la fe. Personas que participan en la catequesis de adultos. Personas alejadas que en un determinado momento se acercan a la vida cristiana y necesitan retomarla y profundizarla, y también
un catecismo para aquellos que no han completado la iniciación cristiana, que recibieron el bautismo y la Eucaristía, pero no la confirmación, o que tampoco recibieron la Eucaristía ni la confirmación, solo recibieron el bautismo, para completar la iniciación cristiana. Es una catequesis fundamentalmente experiencial. Se destaca sobre todo el hecho de que busca confrontar cada uno de estos temas con la vida propia, la situación vital del catequizando, apunta expresamente y especialmente a la experiencia, y sigue el planteamiento del RICA, del ritual de la iniciación cristiana de adultos. Es decir, el catecismo es un instrumento para seguir este camino del RICA. Y las 4 partes que tiene el proceso catecumenal: el precatecumenado, el catecumenado, el tiempo de purificación e iluminación y la mistagogía. Pasamos entonces brevemente a describir el catecismo en sí. El catecismo tiene 4 partes, correspondientes a cada una de las partes del proceso catecumenal, y está compuesto por 49 temas, como ya también se ha dicho. La primera etapa es la etapa precatecumenal, que en el catecismo está significada por el color verde. Color verde que nos habla de esperanza, de que esa chispa que ha surgido en la persona, pues vaya creciendo, vaya madurando, se vaya asentando. Personas que han recibido el primer anuncio, padres de la catequesis, que pues desde esa coyuntura de recibir la catequesis de sus hijos, pues también se hacen preguntas, se interrogan, se desean profundización. Y este tiempo de precatecumenado, esta primera etapa, termina con un rito. El rito de admisión al catecumenado es su culmen. La celebración de esta admisión al catecumenado se encuentra en las carpetas de celebraciones. Una segunda parte del catecismo sería la parte del catecumenado, en color marrón. Es un tiempo de cimentación y está marcado por los 4 elementos fundamentales del catecismo de la Iglesia Católica: el credo, los mandamientos, los sacramentos y la oración. Marrón, que nos sugiere un poco la arcilla en manos del alfarero, ¿no? Marrón que nos sugiere que la persona pues es dócil a la acción del Espíritu para que se vaya formando un cristiano. La tercera parte de la purificación e iluminación es el color morado, porque corresponde a la Cuaresma inmediatamente anterior a la recepción de los sacramentos de la iniciación cristiana, en la vigilia pascual. Comienza también con un rito de elección e inscripción del nombre, y es una etapa fundamentalmente espiritual, donde se producen las entregas y los escrutinios. Ahora ya el catecúmeno no se le llama catecúmeno, sino elegido. Ha sido elegido para recibir los sacramentos. Y la cuarta parte es la parte mistagógica, que está en color azul, azul cielo, mirando al cielo para gustar la recepción de los sacramentos que se han entregado en la vigilia pascual. Y el catecismo termina con 2 temas
que hacen referencia a la vocación. Es decir, un proceso de iniciación cristiana, un proceso de profundización en la fe, al final nos hace situarnos ante la pregunta vocacional: ¿qué quiere el Señor de mí? Y ahí está la llamada a la santidad. ¿Cómo está estructurado cada tema? Lo tenemos aquí en la pantalla. Súbelo, a ver. Cógete el micro de allá, cógete el micro de allá. Sí. Bueno. Si se dan cuenta, son 4 caras, cada tema tiene 4 caras. Arriba está el número del tema y se comienza cada tema con una imagen acompañada de un texto con unas orientaciones sencillas. Puede ser un texto del magisterio, un texto patrístico. Esa imagen y ese pequeño texto es como el aperitivo. Dice ahí, la primera, hacia abajo, la primera ráfaga de aquello en lo que vamos a profundizar en el tema. Lo encontramos aquí. La imagen, una obra de arte y un texto, en este caso no veo bien, pero es de un salmo, me parece. Un salmo, ¿no? Vale. Bien, el título del tema: Nos hiciste, Señor, para ti, el título del tema primero. Y cada tema está estructurado en 4 partes. La primera parte es la palabra de Dios. ¿La ven? Lámpara es tu palabra para mis pasos. Un texto de la palabra de Dios que pretende iluminar el contenido del tema, lo que vamos a tratar. La palabra es central, y es muy importante en este catecismo que el catequizando, que el catecúmeno se encuentre directamente con la palabra de Dios. Una segunda parte, bájala un poquito, es para iluminar la vida. Lo decíamos antes, es una catequesis que tiene un objetivo fundamentalmente experiencial. En este apartado, para iluminar la vida, se realiza una reflexión que parte de experiencias humanas y cristianas que van suscitando interrogantes en los catequizandos, en los catecúmenos, y que se irán respondiendo a lo largo del tema. Entonces son una serie de indicaciones en los que se busca aterrizar la palabra a la vida. La palabra a la vida. Segunda parte. Primera la palabra, segunda iluminación de la vida a partir de esa palabra. Un tercer apartado, que es el más largo, la fe de los cristianos, que está fundamentado, pues eso, en el catecismo de la Iglesia Católica y en el compendio. Ahí a los lados aparecen las referencias al catecismo de la Iglesia Católica y a el compendio. Es la parte doctrinal, ¿no? Son los contenidos de la fe que tienen que ver con ese tema que estamos tratando, ¿no? Se recoge de modo explícito el contenido doctrinal, la fe de la Iglesia. Seguimos hacia abajo. Una cuarta parte es un poquito hacia acá. Eso es. La expresión de fe. Ya ha dicho Luis que la catequesis es un proceso global, no solamente va a los contenidos, sino que va también a la dimensión comunitaria, la dimensión espiritual, la celebración y a la conversión, el cambio de vida. Pues en este apartado, la expresión de fe,
responde a lo que el catecúmeno catequizando expresa de lo que ha interiorizado del tema, de la palabra, de la iluminación de esa palabra en la vida y de el contenido doctrinal en la oración, en la liturgia y en la vida cristiana. Es decir, cómo se puede expresar celebrativamente estos descubrimientos que el catecúmeno va haciendo del tema. Además, incluye ya, como dice al final aquí, lo de la vida cristiana, ya va haciendo incidencia al aterrizaje concreto que ese tema tiene, la incidencia concreta que ese tema tiene para mi vida, para mi conversión personal. Sería el tercer punto, la expresión de fe. Y el último punto es la fe hecha cultura, porque este es un elemento que después Saúl va a destacar. Se ha querido en este catecismo hacer o apostar por un diálogo fuerte entre la fe y la cultura. Por eso comienza cada uno de los temas con una obra de arte y termina con este apartado, la fe hecha cultura, en la que se recogen obras literarias, obras culturales, obras artísticas y también la obra que Dios va haciendo en cada una de las personas, en la vida de los santos. En este caso, por ejemplo, en el tema primero es el testimonio de San Carlos de Foucauld. Estos son los 4 apartados que tiene cada uno de los temas. La obra de arte y un pequeño texto motivador, título del tema, palabra de Dios, iluminación de la vida, contenido doctrinal, expresión de fe y de vida y la fe hecha cultura. ¿Se entiende, no? Así están estructurados los 49 temas del catecismo. Antes de estos 49 temas, si se dan cuenta, a los que lo tengan, hay una introducción que es la narración de la historia de la salvación. No sé si lo ven ahí en la introducción antes de empezar los temas, ¿no? Que está sacado del catecismo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia. Una preciosa exposición, síntesis de la historia de la salvación engranada con textos bíblicos. Esta historia de la salvación no es simplemente para recordar lo que Dios ha hecho, sino para tomar conciencia de que esa historia es actual, que hoy esa historia de salvación se cumple en la vida de aquellas personas que están realizando este camino catecumenal, este camino catequético. La salvación quiere llegar a cada uno de nosotros, a cada uno de ellos, y por eso comienza como pórtico con esta síntesis de la historia de la salvación. Bien, y para terminar, el catecismo es un pack, ¿no?, con la guía del catequista y la carpeta de las celebraciones. La guía para acompañar el proceso catecumenal con el catecismo. La guía es como la mano del catequista, para ayudarlo a acompañar al catecúmeno. La guía tiene una introducción
del RICA, del ritual de la iniciación cristiana de adultos, y a cada etapa del proceso catecumenal, es decir, al precatecumenado, al catecumenado, a la purificación y a la mistagogía, es decir, hay una introducción a las 4 partes del proceso catecumenal y al itinerario, al ritual de la iniciación cristiana de adultos. Y en cada tema podemos también, en la guía, podemos distinguir 4 partes. La primera son los objetivos, la segunda, la obra de arte que aparece en el tema, en los textos del catecismo, del magisterio, que aparecen de las nuevas tecnologías, con, si se fijan, si tiene alguno la guía a mano, aparecen con unos códigos QR. Ven, por ejemplo, el tema primero, nos hiciste Señor para ti. Los objetivos, aparecen 2 objetivos, después el contenido, con unos códigos QR, que es para profundizar, ampliar los recursos que se ofrecen para el tema, bien ampliar la obra artística, ampliar los temas, la parte doctrinal, ampliar la expresión litúrgica y también el apartado último de la fe hecha cultura. Aparecen unos códigos QR que te ayudan un poco a profundizar en esos contenidos del tema. Todo para la formación del catequista. Una tercera parte es en la preparación del tema, lo ven en la página siguiente, ¿no? Preparar el tema con el catequista. Y para concretar más, una cuarta parte que es paso a paso, es decir, ¿cómo puede ser la sesión de catequesis? ¿Qué partes tendría? ¿Cómo empezaríamos? Empezaríamos con la oración, invocando al Espíritu, leyendo el texto bíblico, dialogar sobre el texto, tal. Y es también, está claro que una sugerencia, eso es, gracias, una sugerencia, es decir, no es una obligación seguir los pasos tal y como están aquí, pero bueno, es una ayuda para que el catequista no se pierda y pueda preparar la sesión de la catequesis. Y en cuanto a la carpeta de las celebraciones, recoge las celebraciones del ritual de la iniciación cristiana de adultos y tiene también a mí me parece una novedad, que es que no solamente aparecen las celebraciones para el proceso catecumenal, por ejemplo, el rito de entrada al catecumenado o el rito de la elección, etcétera, sino que también, paralelamente, para aquellas personas que ya han hecho la iniciación cristiana pero necesitan revitalizar la fe, para esas personas también hay unas celebraciones paralelas, para que puedan un poco sentir ese ritmo catecumenal en su catequesis, es decir, que se vea verdaderamente que es una catequesis de inspiración catecumenal. Solo pongo un ejemplo. Por ejemplo, la celebración primera de la carpeta dice rito de entrada en el catecumenado y dice para catecúmenos, o sea, para los que están haciendo el catecumenado bautismal. Pues aquí está la celebración del rito de entrada al catecumenado, es decir, después del precatecumenado. Y la siguiente celebración es rito de entrada en el catecumenado para ya catequizandos bautizados. O sea que aparecen las 2 celebraciones para los que están haciendo un catecumenado bautismal y para los que están haciendo una catequesis de revitalización de la fe de inspiración catecumenal. Y también la carpeta tiene 4 celebraciones de la palabra. La centralidad de la palabra era
muy importante. Entonces, no solamente es la palabra que se trabaja en el tema, sino que en determinados momentos se ofrecen celebraciones de la palabra para apuntalar pues diversos temas, ¿no? Por ejemplo, la carpeta tiene 4 celebraciones de la palabra, una sobre el Dios creador, otra sobre el pecado, otra sobre Jesucristo y otra sobre la Iglesia. Pero está abierto también, es una sugerencia, y está abierto a que el proceso esté jalonado de más celebraciones de la palabra, según los temas que se van desarrollando en el catecismo. Bueno, esto es un poco la presentación de los materiales. Gracias. Bien, a ti, Carlos, por adentrarnos un poquito en todos estos vericuetos de estos materiales. No cabe duda que cuando lo tengamos delante y empecemos a manejarlos, todo esto se irá haciendo más familiar y podremos utilizarlo mejor, porque vamos acercándonos directamente con los materiales, con los textos propiamente. Bueno, hasta ahora hemos utilizado la palabra y hemos puesto todas nuestras neuronas ahí en atención para esto que nos estaban contando. Ahora yo les voy a pedir que relajemos las neuronas. Ahora viene una parte, para mí es la más bonita, es la más entrañable. El catecismo tiene un gran elemento en cada uno de los temas, ya nos lo han ido adelantando, y es una obra de arte. El arte ha formado parte de la historia de la Iglesia, de la historia de la catequesis. Ha sido la Biblia de los pobres, de los ignorantes, en el sentido de que no tenían el acceso a la Sagrada Escritura. Podían leer en imágenes, podían disfrutar de esas imágenes, podían acercarse al misterio a través de esas imágenes. Bueno, pues hoy contamos con la suerte de tener a Saúl entre nosotros, también lo conocemos, es el subdelegado de medios de comunicación, pero hoy viene como profesor de arte. Le hemos pedido que nos eche una mano con esta parte, que nos haga saborear esta parte que tiene el catecismo, pero que no cabe duda que para nosotros es también una forma de alimentar el espíritu y también nuestra mente, pero alimentar el espíritu, que nos hace disfrutar del gozo, de la belleza y de la riqueza que significa la fe y nuestra vida enriquecida por esa fe, que es el gran don que Dios nos ha querido regalar. Pues Saúl, no sé por dónde estás, te dejamos el auditorio. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, lo primero, gracias por darme la oportunidad de compartir una experiencia. Antes escuchaba a don Luis leyendo el subtítulo del catecismo, para revitalizar nuestra vida como cristianos, ¿no? A veces no nos basta con participar en la Eucaristía. Yo hoy vengo a ofrecerles una serie de herramientas para ese proceso catequético. Escuchaba antes a Fátima también acuñando esa nueva profesión, entre comillas, ¿no?, de buscadores del Señor, a esas personas a las que tenemos la suerte de acompañar en ese camino hacia su encuentro personal con Él. Qué mejor que dar una serie de herramientas a partir de cosas que nos rodean en nuestro día a día, ¿no?, como son las obras, que no siempre han tenido la importancia que podemos entender hoy en nuestros días que tienen. El arte como concepción gráfica es bastante más reciente de lo que nosotros creemos. Desde la época de los egipcios y en Mesopotamia ya había manifestaciones. Desde que el cristianismo nace como tal, también hay esas primeras manifestaciones de arte paleocristiano que se llaman. Pero no es bien entrada la Edad Media cuando ya hay una base de obras lo suficientemente importante como para hablar de una religión fuertemente asentada. Ya no solo en lo, si me permiten la palabra, ideológico, en lo dogmático, sino también en lo cultural. Y es algo que pretendo mostrarles hoy.
Sí que me gustaría que tuviéramos en cuenta que esto no es una clase de historia de arte cristiano, sino conocer algunas herramientas que nos van a ayudar a permitir no ver, sino observar con los ojos de un buen cristiano lo que muchos autores, sean cristianos o no, han querido dejar plasmado a lo largo de la historia. Debemos de tener en cuenta, como decíamos, que al principio toda la concepción artística vinculada a la Iglesia tenía que ver con los cantos, obras literarias o la propia liturgia de las celebraciones. Fue mucho más adelante cuando empiezan los artistas, costeados también en gran parte por la Iglesia como mecenas, a crear todo aquello que se hace necesario para transmitir la fe. Así pues tenemos elementos como esculturas, obras pictóricas, cuadros, frescos y por supuesto también templos, ¿vale? El lugar donde profesamos nuestra fe y principalmente se recogen todas estas concepciones. El Papa recientemente, creo que fue en verano del año pasado, se reunía con los artistas y preparando la presentación me llamaba la atención una sentencia que él les había dicho. Ustedes son como los profetas, van por delante de todos anunciando con lo que ustedes crean qué hay detrás de esas obras. Sin embargo, son obras que recogen, hablando mal y pronto, un hecho histórico, ¿vale? Nos toca a nosotros como catequistas dar a conocer, por eso les decía antes, quiero darles una mirada que permita observar esas obras, no verlas simplemente. Es como cuando de pequeños nos decían nuestros padres, me estás oyendo pero no me estás escuchando. Pues esto es igual. Debemos aprender a observar el mensaje oculto que hay en esas obras. Por eso el título de la presentación es Un tesoro escondido. Yo fui catequista de jóvenes hace unos cuantos años y en la tarea de preparar algunos espacios que compartía con los chicos, me acuerdo que me encontré con un libro de Dolores Alessandri, esa religiosa del Sagrado Corazón, que se llama Un tesoro escondido. Es un libro que a partir de las parábolas explicaba pues nuestro día a día como cristianos y era una herramienta preciosa para trabajar con una edad tan buena como la de los niños. La de los adultos desde luego que es igual de válida, seguro, en esa segunda juventud. Así que me apropié de alguna manera de ese título porque las obras de arte esconden, no pasa otra vez, esconden un sinfín de secretos y son unas herramientas súper poderosas para trabajar en nuestra tarea catequética. Contemplar y sentirse arrebatado caracterizan tanto a la experiencia estética como a la experiencia cristiana. Esto lo pongo para unir, por un lado, nuestra vocación, nuestro deseo de encuentro con el Señor, con ese perfil más no pagano, pero sí que no tiene que ver con la espiritualidad, que es la concepción artística, el románico, el gótico, el renacimiento, incluso la vanguardia, el modernismo, todo tiene una serie de patrones, unos cánones que se ven, pues, la Catedral de Santa Ana, como corresponde a su tiempo, tiene un material, tiene una altura, las vidrieras están hechas de X forma, todo obedece a un canon, a un patrón, como a un manual de instrucción. Eso sería la primera parte, el contemplar. Luego está esa parte más vocacional, la de entrar a formar parte de la obra y empaparnos de su mensaje, que es un poquito lo que yo quiero compartir con ustedes. A partir de 3 fundamentos básicos, ¿de acuerdo? El primero, huir del arte en la educación del espíritu es como huir de una necesidad básica. Ahora voy a dejarlo un poquito en el aire porque ahora hay una imagen que en una presentación como esta no podía huir de presentarles algo pictórico, ¿no? Recuerden por favor esto, necesitamos de lo que vemos para poder acercarnos y sentir, ¿vale? Lo segundo, la asimilación de la espiritualidad queda huérfana si se renuncia a una pedagogía plástica. Es como una continuación al primer mensaje. Y tercero, la fe nos exige estar sintonizados a la mentalidad de cada época. Las representaciones artísticas cumplen este papel. Allá donde nos llega nuestro mensaje, como puede ser el mío en esta presentación, siempre a lo largo de la historia las obras
recogen a la perfección el deseo de quien las pintó, en cada momento. De hecho, no tiene nada que ver, abandonando un poquito esta interpretación cristiana que podemos darle a las obras, no tiene nada que ver esas primeras realidades o las primeras plasmaciones de los seres humanos en la época griega con lo que se puede hacer hoy. Hoy hablamos de inteligencia artificial, cuerpos casi perfectos. Yo tengo alumnos en el instituto que crean vídeos en los que parece que de verdad hay una persona hablando y es todo hecho a base de mover los dedos, nada, todo creado, todo artificial con su propio nombre indica. Sin embargo, si nos vamos a la época griega, no había nada que tuviera que ver con lo tecnológico, hablábamos de mármol. Y sin embargo, la realidad que se plasmaba sobre el mármol poco tenía que envidiar al concepto que tenemos nosotros de lo real, de lo natural. Era de verdad sobrecogedor ver el detalle con el que se trabajaba hace siglos, teniendo en cuenta que se idealizaba un poquito la creación. Al principio les decía que lo importante eran los cantos, la literatura, la propia liturgia, no tanto las obras de arte. Cuando empiezan a aparecer las obras de arte, se dan unos primeros pasos con lo que son los fundamentos primeros de la fe. Cristo, su resurrección y los apóstoles. A partir de ahí, la necesidad de cimentar el conocimiento del Nuevo Testamento. Toda vez que el cristiano se ha dado a conocer como tal, viene el momento de ahora crecer y que llegue a todos el mensaje. ¿Cómo lo hacemos? ¿Boca a boca? Sí, pero no es suficiente. Debemos crear un material que sea capaz de, cuando nosotros no estemos o en cualquier momento de nuestro día a día, hacer presente nuestra fe. ¿Verdad que todos tenemos nuestra medallita, si no de la Virgen del Pino, de María Auxiliadora, eso cumple ese propósito? Nuestra foto en nuestro despacho, en nuestra mesa de noche, ¿verdad? Para cuando no tenemos a quien compartir ese momento. El arte nace como eso. Decíamos al principio, tenemos que tener en cuenta siempre la necesidad casi imperiosa de ver, porque ver nos permite sentir. Aquí acompañamos a Santo Tomás en el momento en el que le dice a los apóstoles: si no le veo, no lo creo. Tiempo después aparece Jesús y dice: Tomás, ven, pon tu mano en mi costado, porque me has visto, has creído. Ahí es verdad que nosotros somos un poquito como Tomás, pero bueno, a veces es cierto que lo necesitamos para que de verdad nazca en nosotros ese deseo, esa motivación de ir más allá de eso, ¿verdad? Esta representación románica, quiero recordar que en la iglesia de San Vicente de Taúl, de un Pantocrátor, que es como se conoce a la figura de Cristo sedente, con la mano predicando, y normalmente con ese texto, Eu sum lux mundi, yo soy la luz del mundo, es de las primeras manifestaciones que existen. Recuerde, decíamos, Cristo, su resurrección y los apóstoles. Por eso antes también veíamos Santo Tomás con el resto de los apóstoles. Esto es el claustro del convento de Santo Domingo de Silos. Con el tiempo van apareciendo nuevas necesidades en la tarea catequética vinculada al arte. Por eso, Van der Weyden representa en este tríptico los mandamientos de la Iglesia, los sacramentos de la Iglesia, ¿vale? Conjuntamente al misterio de la crucifixión del Señor. Vamos creciendo en conocimiento y plasmación sobre el arte. Claro, esto tiene una segunda parte. Van der Weyden lo representa. Luego viene la tarea pedagógica de dar a conocer todos y cada uno de esos sacramentos, además del misterio de la crucifixión. Hablábamos antes de todo va evolucionando de una época muy abstracta, como pudimos ver en estas primeras representaciones románicas, a algo mucho más elaborado, a la realidad que tenemos hoy en día. Yo no sé si han oído hablar de la exposición a partir de las reseñas, señales de la Sábana Santa, de Mystery Man, se llama la exposición. Se ha hecho una reconstrucción a partir de las señales de la Sábana Santa de lo que puede ser el cuerpo de Cristo,
utilizando lo que decíamos antes, la inteligencia artificial. Vean ustedes cómo mis alumnos dirían, profe, se nos ha ido de las manos esto de recrear las cosas, ¿vale? Pero hemos llegado a tener una viveza en la representación totalmente desconocida en épocas anteriores. La pregunta aquí es, ¿esto nos ayudaría a despertar emociones? Lo mejor es esto, ¿no? Que cada uno lo piense. Bueno, es una pena que no se vea mucho. Esta es una de mis obras preferidas. Yo he de reconocer que es como el recurso al que siempre acude alguien cuando quiere jugar a caballo ganador. Luego hay un pequeño caso práctico a modo de oración que quiero compartir con ustedes, y es a partir de esta obra. Esta obra es de Caravaggio y se llama La vocación de San Mateo. No les voy a contar mucho más porque luego ahondaremos en ella, pero sí que me gustaría que fueran con lo visual, quedándose con esos detalles. Muchas gracias, porque luego veremos algo más. Este tipo de mosaicos todos los hemos visto en alguna ocasión. Hay muchísimas parroquias, y ya no solo muchísimas parroquias, sino muchísimos materiales. Yo recuerdo materiales de la Conferencia Episcopal Española, donde he visto un catecismo, si mal no recuerdo exacto, donde he visto los mosaicos del padre Rupnik, ¿vale? El Señor se nos manifiesta de diferentes maneras. Aquí he querido poner el ejemplo de los discípulos de Maús, cómo le conocieron por sus gestos al partir el pan. El Señor también se nos manifiesta, el Señor también se nos manifiesta cuando Él nos llama. Y también se nos manifiesta, cuando alguien nos dice, ahí está el Señor. Esas tres realidades que yo quiero compartir con ustedes, recogidas en tres obras de arte. Además, esta primera ya la tienen incluida dentro del catecismo. He intentado, ahora que vamos a andar un poquito en esos materiales, que puedan ver algunas de las obras que están incluidas ahí. Ahora haremos como un barrido rápido sobre ellas. Lo más importante, a través de todo lo que podemos ver, que me gustaría que fuésemos capaces de observar, lo importante es que creemos la emoción. Esa emoción que es la necesidad del encuentro con el Señor en ese proceso catequético. Yo no sé si he querido hacer un pequeño juego. Yo no sé si reconocen algunos de esos tres detalles. ¿Alguien reconoce o intuye, sabe cuál es la primera imagen de la izquierda? Esta de aquí. La segunda es un poquito más fácil, ¿no? Porque ya hay ciertas facciones que... ¿Y la tercera? Vale, vamos con la primera. La primera es un detalle del descendimiento de Van der Weyden. Es una obra que está en el Museo del Prado. Para mí es una de las joyas del Prado, desde luego. Y el detalle que les puse es esta figura femenina que está aquí al fondo. Y lo quise poner por la realidad. Si tuviéramos la oportunidad de ahora hacer un viaje al Prado o traer el cuadro aquí, que también estaría bastante bien, y pudiésemos estar a 1 metro de él, veríamos como esas lágrimas que parece que están, que son de verdad, están simplemente pintadas. En un viaje que puede durar perfectamente 15 minutos, 20, media hora, analizando cada rincón de ese cuadro, créanme que seríamos capaces de estar en ese momento del descendimiento. O sea, haríamos como una paraliturgia auténtica, iríamos a ese Viernes Santo. Bueno, yo reconozco que he vivido esta experiencia estando en el museo, y es algo que les invito a que puedan llegar a preparar y practicar para que vean qué buen resultado tiene en aquí en la imagen. Sencilla, ¿no? Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. ¿Vale? En aquel detalle veíamos esos ojos acuosos, llorosos, de la emoción de su encuentro con el Señor a través de la oración que ella misma decía. Y por último, es curioso porque, bueno, escuchaba que alguien la reconocía por ahí, es la Pietà Vaticana, que llama la atención. Primero, Cristo muere con 33 años. María podría tener, cuanto menos, más de 50.
Bueno, vale, desde luego ese no es el rostro de personas de 45 años que yo conozco. Es una niña. Y no solo ese aspecto juvenil, sino de tranquilidad que transmite. Fíjense ustedes la tranquilidad que transmite a alguien que tiene a su hijo muerto sobre su lecho, a quien ha visto sufrir, padecer. Recuerdo, tuve la suerte de estar en el Vaticano y poder verla, y la guía nos decía que era un mensaje que nos tenía que llegar, y era la tranquilidad de saber quién, habiéndolo dado todo y habiendo sido advertida de lo que iba a padecer, se abandonó a cumplir con el proyecto del Señor. Ella sabía que había cumplido con su parte. No entendía muchas cosas, pero ese rostro sereno nos tenía que llevar a conocer eso. Debo manifestar que cuando uno escucha estas palabras, que seguramente tal y como se las estoy contando yo no fue en aquel entonces, pero cuando uno escucha esas palabras y tiene la oportunidad de, mientras lo está escuchando, cruzar esa mirada, ahí se acaba todo, ¿vale? Bueno, y les he puesto este pequeño bonus, que es la Sagrada Familia del Pajarillo, ¿vale? De Bartolomé Esteban Murillo, ¿vale? Que lo que quiere recoger es la ternura de una familia normal, como era la familia en la que creció Jesús, ajeno a todo lo que iba a pasar en sus años de vida pública, ¿no? A partir de aquí he querido recoger algunas de las obras, se enganchó ahora porfa, gracias, algunas de las obras que están incluidas dentro del catecismo. Todas hacen un camino muy largo, la verdad que la selección de obras es exquisita. Yo he querido seleccionar unas cuantas simplemente por el valor que tiene. Desde esa primera a la izquierda, la vocación de Pedro o Jesús y la Samaritana. Esta adoración de los pastores, también súper rica, para que veamos el valor que le dan los artistas a la figura de Jesús. Vean ustedes cómo en un lugar en penumbra, como podía ser el pesebre, el único foco de luz, la única atención, lo único importante es la figura de Jesús. Ahí está ese mensaje, simplemente en lo visual. Esta anunciación de Leonardo da Vinci me llamó la atención porque, como también le digo a mis alumnos en el instituto, cuando imaginamos ese momento en que María recibe el anuncio del ángel, no lo hace ni mucho menos en un jardín palaciego, sentada mientras oraba, ni mucho menos con ese pedestal de piedra. Da Vinci lo que hizo fue adaptar eso a la riqueza de ese momento, el valor que tiene ese momento, a lo que en la época del Renacimiento era importante, la percepción de los espacios y sus elementos. Durante el Renacimiento veremos que hay una creación de obras pictóricas, palacios, basílicas y templos en general muy rica, y además muy rico en lo decorativo. Eso quisieron ponerlo a la altura de los mensajes que escondían los cuadros. Este Cristo crucificado, fíjense, se lo he puesto como contraposición a lo anterior. Aquí estamos en un jardín de un palacio y vean cómo el crucificado aparece suspendido en medio del infinito, un infinito plenamente oscuro. La imagen habla por sí sola, ¿verdad? Hay un detalle de ese crucificado. El resucitado también, con la aparición de otra serie de imágenes que nos pueden ayudar a dar una catequesis más profunda desde quienes costearon la obra, a la figura de, en este caso, San Sebastián, la Virgen. O sea, los cuadros de verdad son auténticas catequesis. Otra imagen que da, la representación artística es muy larga, la parábola del hijo pródigo. Tenemos desde el cuadro de Rembrandt hasta este de Barbierini, en el que se recoge el momento justo en que el hijo, después de ese viaje en el que lo ha gastado todo, vuelve, el padre se alegra y tiene ese diálogo que todos conocemos con el otro hermano. Fíjense cómo la desnudez, el juego de la luz, de la sombra,
da para traer a nosotros ese texto y poder trabajar cualquier elemento, cualquier actitud que nosotros queramos. La creación, una de las obras cumbres de la Capilla Sixtina. Vale, me gustaría que se quedaran con el detalle de las manos entre Adán y la figura de Dios, porque luego me gustaría que comentásemos una curiosidad sobre ella. Y terminamos con estas representaciones de Pentecostés, esta de la izquierda de Miguel Carmona y esta de Doménicos Tetocópouli el Greco. ¿Por qué he querido que vean esto? Antes hablábamos que la fe, de una manera innegociable, tenía que entenderse con el periodo en que se quería transmitir, fuera el siglo III, el siglo IV, el siglo XXI. Con el paso del tiempo, y esto es algo que probablemente nos hayamos planteado todos, ¿por qué conforme van pasando los años pasamos de ver el David de Miguel Ángel, una de las obras cumbre del realismo humano, ¿no?, a, perdónenme, la consecución de líneas, puntos, todo como muy abstracto? Porque el mensaje pasa a estar en el cuadro, a que el cuadro nos haga la pregunta de ¿y tú qué ves aquí? Por eso los autores también, si ven este cuadro de Carmona, está mucho más definido en el dibujo que este del Greco. Los colores, a pesar de ser mucho más vivos, las formas son como mucho más alargadas, a punto de perderse, y es para que nosotros busquemos el mensaje, más allá de la idea de lo que significa Pentecostés, ¿no? Ahí tienen un detalle. Eso sería la primera parte, y ahora me van a permitir que les robe unos minutitos más para que vean como una especie de aportación práctica de lo que pretendo que les quede como pequeño regalo tras esta presentación. Es coger una obra de teatro y hacer una pequeña catequesis orante sobre ella. Para eso ya les decía antes que a mí hay un cuadro que me encanta, que es la vocación de San Mateo, porque también representa un poquito lo que somos. Ese momento en que Jesús, allá donde fuere y en el momento en que sucediera, nos llama a todos y cada uno a seguir su plan para con nosotros. Esta parte, como si es un poquito más elaborada, me van a permitir que se la vaya leyendo a medida que voy pasando algunas diapositivas sobre el cuadro. De Caravaggio también es ese San Mateo apóstol que aparece en la portada, que es posterior al de la vocación. Esto es otro elemento interesante, en tanto en cuanto vamos a ver cómo cambia incluso la figura de San Mateo cuando es llamado, cuando ya es constituido apóstol, ¿no? Lo primero es ese pasaje del Evangelio. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía allí y él les enseñaba. Al pasar vio a Mateo, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y a partir de aquí yo les planteo lo siguiente. Mientras observamos las imágenes, les voy leyendo. Este es el cuadro en sí. Jesús llama a un publicano. Al llamar a Mateo, Cristo agrega a un publicano al grupo de sus discípulos. Los publicanos tenían muy mala reputación. Eran mirados por los judíos fervientes como pecadores públicos con quienes habrían que evitar tener todo tipo de trato. Jesús no está de acuerdo con este prejuicio y no duda en llamar al corazón generoso de un publicano para atraerlo en su seguimiento. Dios no juzga como los hombres, llama a unos individuos que parecen indignos, escoge al que quiere sin tener en cuenta cuáles son sus apariencias humanas. Su vocación puede llegar en el momento menos pensado. Mateo está sentado ante su mesa,
donde recibe el pago de los impuestos como es menester. Aparentemente no piensa sino en cumplir bien su oficio y en sacarle jugo. No pudo prever el paso inesperado de que Cristo iba a cambiar su vida. Con esto, Dios muestra su soberanía en la llamada. No solamente llama a quien quiere, sino llama cuando quiere. Bajo este punto de vista, se puede comparar el momento de la vocación al de la muerte. El Señor, por la muerte, llama a cada hombre al más allá, en el instante que ha fijado y que varía de individuo a individuo. Igualmente, varía el momento de la vocación. A menudo, la llamada se dirige en los años de la juventud, aunque algunos son llamados más tarde, uno de los motivos por los que nos reunimos aquí esta tarde, hasta incluso en una edad muy avanzada. Al decir, sígueme, Cristo desbarata la vida de Mateo. Hasta ese momento había sido una vida tranquila, cómoda, la vida de un hombre sentado en su despacho. Deprisa es llamado a una aventura. Felizmente Mateo acepta de inmediato. Él se levantó y le siguió. Consciente cambiar de vida. El Santo Evangelio señala muy bien este contraste. El que antes permanecía sentado se levanta y acompaña a Jesús en los caminos. Desde ahora, Mateo no tendrá la vida cómoda que llevaba. Por eso les decía antes, miren cómo cambia la apariencia de estar trabajando en el despacho a cómo Caravaggio lo recoge aquí escribiendo su Evangelio en presencia del ángel que sale cortado en la presentación. Así la vocación transforma una vida. El maestro no teme descomponer los hábitos de comodidad a fin de llamar a una vida más alta, más grande. A todos los que hace llegar su llamada, sígueme, les pide que se levanten para un trabajo atrevido y una inmensa entrega apostólica. Así hace con todos ustedes, catequistas, en el misterio de seguir haciendo descubrir a los demás la vida del mismo Cristo, siendo este el mayor y más grande regalo. Antes incluso nos ha hecho uno más grande, nos ha hecho sus discípulos y a nosotros también, como a Mateo, nos ha escogido. Con este pequeño caso práctico, muy rápido, solo quiero de corazón haber sembrado un poquito la llama de la curiosidad por ver qué hay más allá de lo que simplemente vemos y que no solo observemos, sino que también ayudemos a observar a quienes acompañamos en nuestra tarea catequética. Gracias. Gracias, Saúl, también por esta aportación. Y ya bueno, con esto vamos terminando este momento que se ha alargado un poquito más de lo que teníamos previsto, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena también, ¿no? Pues agradecerles a ustedes sin lugar a duda, ¿no? por su presencia, por estar aquí con nosotros, por querer compartir este rato y esta tarde con nosotros. Los que nos llamamos buscadores de Dios, realmente lo somos o debemos serlo, ¿no? Y lo somos todos, cada uno desde la vocación a la que hemos sido llamados, sacerdotes, consagrados, laicos, padres, madres de familia, todos hemos sido llamados a vivir una vocación. Pero también nos ha llamado a los agentes de pastoral en general a ser acompañantes de otras personas en el descubrimiento de su propia vocación, pero también en el crecimiento, en la fe y en el enriquecimiento de la misma. Bueno, pues esperamos que esta presentación de este catecismo de esta tarde, que no dejan de ser unos materiales, unas herramientas que necesitan del uso, porque si no, no dejarían de ser unos libros más que tenemos ahí en la estantería, ¿no? Como tenemos otros que nunca tocamos. Bueno, pues invitarles a que los tengan, los usen, los utilicen y que sea con la gracia del Señor para el mayor beneficio de todas las personas con las que nosotros realizamos nuestra vida cotidiana y nuestra tarea apostólica también desde la catequesis y desde el acompañamiento adulto. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos y feliz regreso a casa. Hasta la próxima.